Ok. Para finalizar el anterior tema, podemos hacer un ejemplo más. Tenemos este ejemplo, dice, cierta harina de cacahuate contiene el 25% de aceite y 75% de inertes. Siempre en el problema hay que identificar, ¿no?, al soluto, al disolvente y al inerte. ¿Cuál sería nuestro soluto? Sería este aceite. Este sería el soluto. El inerte, allí está, nos indica el problema, no hay mucho problema con esa parte. Dice, se pretende... Ingeniero, no está compartiendo pantalla. ¿No se nota mi pantalla? Yo lo veo negro. No, Inge, sí se veía. A ver, una vez más compartiré por si acaso. A ver. Ahora sí, se puede ver todos. Ok, bueno. ¿Qué decíamos? Cierta harina de cacahuate contiene el 25% en peso de aceite y 75% de inertes. Otra vez hago hincapié, en todo problema de extracción debe usted identificar soluto, inerte y disolvente. ¿Sí? Aquí está el aceite y lo demás inerte. Entonces, ¿esto qué sería? Sería nuestro soluto. Recuerden que el soluto y el inerte habitualmente vienen en la alimentación. En alguna ocasión puede contener disolvente, les hago hincapié, puede ocurrir eso. Depende mucho del enunciado del problema. ¿Sí? ¿Qué dice? Se pretende separar el aceite. Ahí está. Yo quiero separar el soluto de este inerte mediante un proceso de extracción utilizando un disolvente en un sistema de extracción en una sola etapa. ¿Qué dice? Se sabe que al sistema ingresan 1000 kilogramos de alimentación y 400 kilogramos de disolvente. Calcúlese las cantidades de extracto y refinado que salen del sistema si se sabe que, inciso A, la cantidad de disolvente que acompaña a los inertes en el refinado es 0,40 kilogramos de disolvente sobre kilogramo de inerte. Listo. Este sería el problema para empezar, ¿no? ¿Qué debemos hacer siempre, les recalco? Debemos identificar qué tipo de residuo tenemos en el problema. Recuerden que hemos visto 3 tipos de residuo. Cuando la solución retenida es constante, esta era la gráfica del refinado residuo, ¿no? ¿Sí? Otro era cuando el disolvente retenido es constante, la gráfica era esta del refinado, la línea del refinado. Y el último caso es cuando se tiene esa gráfica a partir de datos experimentales, ¿no? Entonces, llenábamos esta tabla y graficábamos, ¿no? En este diagrama graficaba usted con todos esos datos ahí, todos los puntos de la gráfica, ¿no? Esto era su curva del residuo refinado. Todo depende de lo que les diga el problema. El problema en algunos casos puede decirles que, o puede darles los indicios de que debido a estos dos datos, estas dos columnas, como han visto, puedan tener este caso. ¿Cómo me voy a dar cuenta de los otros dos? Les vuelvo a hacer hincapié. ¿Cómo me voy a dar cuenta si es el tipo 2 o tipo 3? En tipo 1 o tipo 2, mejor dicho, ¿no? Cuando es del tipo 1, la constante que les van a dar, les pueden dar de esta unidad, en esta forma, ¿no? Mejor dicho, kilogramo de solución por kilogramo de inerte. O el programa les puede decir, como hemos visto en un ejemplo, se sabe que el refinado contiene o retiene, qué sé yo, 3 kilogramos de solución, les pueden decir así bien específicamente, por cada, qué sé yo, 4 kilogramos de inerte. ¿Sí? Puede darles esto, pero vean la unidad, les da los kilos de solución que retiene por cada kilogramo de inerte. Si ven estas unidades, otra vez, ese residuo es del tipo 1, entonces tienen que ubicar estos dos puntos en su diagrama y unirlos. Entonces, ahí van a tener su línea de refinado residuo. ¿Cómo me doy cuenta que es del tipo 2? Por las unidades. Si les dan kilogramo de disolvente sobre kilogramo de inerte, o les dicen se retiene 8 kilogramos de disolvente por cada 20 kilogramos de inerte, es un ejemplo nada más esto, ¿no? Esto obviamente puede variar, les pueden decir se retiene 8 kilogramos de disolvente por cada, qué sé yo, 20 kilogramos de inerte. Si les dicen esto, es del tipo 2.
Y si es del tipo 3, ya sabemos, nos van a dar toda una serie de datos para que llenemos la tabla, como hemos visto anteriormente. Y en este caso hay que estar atento a esto, ¿ven? ¿Qué dice esta parte? La cantidad de disolvente que acompaña a los inertes del refinado es, ahí está, ¿no? 0,4 kilogramos de disolvente por cada kilogramo de inerte. Las unidades, kilogramo de disolvente por kilogramo de inerte. No me dan una tabla como en otro problema, ¿no? Ya me está dando esto. Me está dando cuánto de disolvente retiene el inerte. ¿Qué tipo sería de residuo entonces? Hay que fijarse la unidad. No es tipo 3 porque no son datos experimentales. Esto, vean, me da la cantidad de disolvente que se retiene por cada cantidad de inerte. ¿Qué tipo de residuo es? Residuo tipo 2. Si me dieran la cantidad de solución que retiene el inerte, es tipo 1. Cada tipo de residuo tiene su gráfica, ¿no? Entonces, recordemos esto. Entonces, ¿qué deberíamos hacer según lo que ya hemos visto? ¿Qué deberíamos hacer acá? Si es que queremos graficar eso, ¿qué deberíamos hacer acá? Deberíamos graficar algo parecido, ¿se acuerdan? Debo ubicar este punto. Entonces diremos solución, en primera instancia, ¿no? Solución. Como es del tipo 2, entonces esto va a ser K2. ¿K2 cuánto vale? 0.40, dice, ¿no? Kilogramo de disolvente sobre kilogramo de inerte. Entonces tengo que ubicar este punto en el diagrama y unirlo con este vértice, dice, ¿no? Entonces eso ya hemos demostrado por qué ocurre. Entonces, a ver, ¿cuánto valdría K2 sobre K2 más 1? ¿Qué deberíamos poner? ¿Cuánto vale K2? 0.40 sobre 0.40 más 1. Entonces, ponemos todo esto en la calculadora. ¿Cuánto nos da? 0.40 sobre 0.40 más 1, que sería 1.40, ¿no? Esto nos da 0,2857. 0.2857. ¿Qué debo hacer entonces con mi diagrama? A ver. Con el diagrama que tenemos, usted tiene esto en papel en casa. ¿Qué debería ser? Deberíamos hacer lo siguiente, ¿no? Con este diagrama debería ubicar este punto, tal como hemos deducido acá. Debo ubicar el punto K2 sobre K2 más 1. Esto vale 0.2857. A ver. Entonces, 0.2857, muy cerca a 3, ¿no? 0.28 por acá puede estar, ¿no? Ahí puede estar el punto. Este punto que es K2 sobre K2 más 0.2857, si deseamos. ¿Qué dice el residuo de tipo 2? Este punto debo unirlo con el vértice donde tengo absoluto en un 100%. Lo uno. Aquí debería unir. Uno este punto con este vértice del absoluto. ¿Listo? Entonces eso lo hemos puesto habitualmente de color rojo, si no me equivoco. Ahí está. Y ahí está el grosor. Entonces aquí que teníamos, recordemos, el inerte, soluto y disolvente. Entonces, esto me va a ayudar para las líneas. Cuando trace mis líneas, recuerdan, voy a ubicar el punto P, el punto Q, los voy a unir. O sea, la secuencia sigue siendo la misma que hemos visto en la anterior clase. Lo único que cambia es esta gráfica del residuo refinado. Lo demás es exactamente lo mismo. Voy a tener que ser los mismos balances, voy a tener que ser la misma hermenéutica y ya estaría, ¿no? Entonces, por favor, vayan ustedes resolviendo esto. Intenten, a ver, por favor, les doy unos minutos. Y si acaban de enviar una fotografía al Teams, eso cuenta como participación puntos extra, ¿no? Entonces, vayan haciendo esta parte para que vayan trabajando. Practiquen, practiquen. Mañana ya vamos, bueno, la siguiente clase ya vamos a ver otro tema, que es secado. Este es el último de extracción sólido líquido. A ver, les dejo unos minutos con los gráficos. A ver, puedo sacarle un screen tal vez a lo que hemos visto acá, este gráfico, si es que alguien todavía no lo tiene. Bueno, en realidad todo esto hemos explicado en las anteriores clases. A ver, por si acaso, les mandaré el screen de esta parte al chat del Teams. Ahí está. Ahí está la gráfica, por si acaso. Esto lo imagino que ya lo tienen en papel milimetrado, ¿no? Ahí está. Y les enviaré esto más. A ver, vayan trabajando, por favor. Importante toda esta parte.
¿Qué deberían hacer? Lo mismo que hemos hecho en la anterior clase. Mismo balance. En dos etapas, ¿recuerdan? Una etapa intermedia que le he llamado mezclado. Luego había la separación de los regionales. Lo mismo, ubicar el punto P, el punto Q, hacer los balances totales y parciales para hallar la composición de la mezcla, ubicar el punto de la mezcla que debe estar en la línea. Todo eso ya lo hemos visto. Solamente estamos cambiando datos y el caso del tipo de residuos definido. Sí, así que por favor vayan trabajando.
Listo, a ver, veremos cómo vamos. A ver, veamos. Preguntaremos, señorita Erika Loza, ¿hasta qué punto ha llegado usted del problema? ¿Qué ha logrado hallar? ¿Está Erika? Sí, ingeniero, me falta la gráfica de salir hasta el disolvente. Ay, ay, ay. A ver, ¿alguien ya terminó? A ver, 3 minutos más o 4 y luego empezamos, ¿ya? A ver, si es que alguien acaba, envíenme su fotografía, por favor. Ingeniero, una consultita. ¿Sí? Dentro de 15 minutos me podría retirar de la clase. Tengo que llevar a mi abuelita al hospital. Sí, les recalco todo eso, me lo escriben al WhatsApp tranquilamente. Sí, no se preocupe. Ya está bien, Inge, pero, o sea, le aviso de antemano. Sí, no te Le voy a preocupes, escribir de está bien. todas formas. Ok, Muchas gracias, ingeniero. ya, no se preocupe.
Bueno, iniciaremos la solución del problema y van a ir comparando hasta donde han ido avanzando, ¿no? Habíamos dicho que debido a las unidades de la constante, o mejor dicho, debido a las unidades de este dato que nos dan, asumimos que es un residuo del tipo 2. Para el tipo 2, la línea del refinado se traza de la siguiente forma. Un punto en el vértice del soluto y ubicamos el punto K2 sobre K2 más 1. Hemos hecho esta operación 0.2857. Y ahí estamos en estos dos puntos. Listo. ¿Qué más deberíamos hacer? Para fines de cálculo deberíamos hacer nuestros balances, ¿no? Podemos hacer nuestra gráfica tal vez en primera instancia. ¿Qué diríamos? A ver, diríamos lo siguiente. ¿Qué diríamos por acá? Acá en un rectángulo yo lo pongo, en otros textos con un círculo. No afecta en nada, es simplemente su notación, ¿no? Aquí está la alimentación que está en estado sólido, ¿no? Por eso estamos en extracción sólido-líquido. Sólido, y ahí está. Y va a tener su composición, ¿no? Aquí va a estar ¿quién? El disolvente, hemos dicho. Aquí está el disolvente. De acá que sale una mezcla, hemos dicho. Mezcla. Para finalmente pasar por un proceso de separación. Es una filtración, si desean, lo más habitual. Una separación mecánica, le estábamos llamando, si más no recuerdo. Y por acá va a estar el residuo o refinado. Ahí está, residuo o refinado. Y por acá va a estar el extracto. Extracto. Esta sería la gráfica en forma muy general de cualquier proceso de extracción sólido-líquido. ¿Qué hacemos habitualmente? Vamos colocando datos. A la alimentación le ponemos con la letra F habitualmente. ¿Cuánto hay de alimentación según el problema? ¿Cuánto dice? 1000 kilogramos. Ahí está, ¿no? Lo ponemos de otro color. Ahí está, 1000 kilogramos de alimentación. Ahí está. F vale 1000 kilogramos. Puede ser otro dato. Puede ser 500, 600. Depende de lo que el problema diga. Siempre va a ser 1000. Ahí está. De alimentación 1000 kilogramos y ¿cuánto de disolvente? 400 kilogramos de disolvente. Ahí. Entonces el disolvente acá está, ¿no? El disolvente vale 400 kilogramos. ¿Cuánto saldría? Es fácil, ¿no? 100 a 1000 y 400, ¿cuánto saldría? O sea, aquí 1400. Eso lo vamos a ver un poco más adelante con la mezcla. ¿Qué más deberíamos poner? Fracciones, ¿no? Sus composiciones en masa. ¿Qué diríamos acá, por favor? Diríamos lo siguiente. La composición de la alimentación. ¿Quiénes son los que componen los componentes de una extracción sólido-líquido? Siempre son el inerte, el disolvente y el soluto. Entonces ponemos fracción de la alimentación, del inerte, del soluto y del disolvente. Fracción de la alimentación, fracción de la alimentación, del inerte, del soluto y del disolvente. ¿Cuánto es la composición de esta alimentación? A ver, dice cierta harina de cacahuate, esta es la alimentación, ¿no? De acá es donde vamos a hacer la extracción. Es la harina. Dice, contiene el 25% de aceite, que va a ser nuestro soluto, hemos dicho, y el 75% de inerte. 25 de aceite y 75 de inertes. A ver, entonces, aceite es el soluto, 25% en fracciones 0,25. De inertes el restante, 0,75. ¿Cuánto va a haber de disolventes? 0. Es lo que decíamos, ¿no? A menos que el problema indique lo contrario, la alimentación contendrá solamente al soluto inerte. Ahora, el problema les puede decir, ¿no? Hay 70 de inertes, 25 de solutos, el 5% que va a ser el disolvente. ¿Puede contener? Puede contener algún problema. No siempre es una regla. Pero por ahí tenemos algunas notas que nos van a ayudar a resolver esta parte. Lo propio para el disolvente, ¿no? ¿Qué diríamos? Recuerden que la fracción de la fase sólida se denota con X. De las fases líquidas se denotan con Y. Es importante eso para evitar cualquier confusión. Entonces, aquí, ¿qué pondríamos? La composición del disolvente. A ver, podemos ir borrando esta parte. Esto era para simplemente recordar. Composición del disolvente y la composición del disolvente. ¿Respecto a qué? Respecto al inerte. Ahí está, inerte,
soluto y disolvente. ¿Qué más debemos recordar? ¿Qué dice el segundo guión? Dice, habitualmente el disolvente se encuentra en estado puro a menos que el problema indique lo contrario. ¿Sí? Sabemos que el problema diga que el disolvente está mezclado con algo de soluto o inerte. Si no dice nada, el disolvente es puro. A ver, ningún problema en ninguna parte de este problema, de este ejercicio, me da a entender que el disolvente esté mezclado, ¿no? Se pretende separar el aceite mediante un proceso de extracción usando un disolvente en un sistema de extracción en una sola etapa. Se sabe que al sistema ingresan 1000 kilogramos de alimentación y 400 kilogramos de disolvente. Calcúlese las cantidades de extracto y refinado que salen del sistema. Si en ningún punto me dicen que el disolvente esté mezclado, entonces sobreentiende que es puro, ¿no? Entonces, la fracción del disolvente será 1, del soluto y del inerte serán 0. Y acá teníamos un punto intermedio, si se recuerdan, la mezcla, ¿no? Entonces, ¿qué le llamamos a la composición de la mezcla? Si más no recuerdo, lo hemos llamado ZM, Z de la mezcla. Aquí puede estar de quién, del inerte, del soluto, del disolvente, ¿sí? En cualquier orden que se quiera. La idea es que hallemos estas composiciones en primera instancia. ¿Cómo hallamos estas composiciones? Hacemos un balance en la primera etapa. Vemos balance. A ver, estas notas lo dejaremos ahí. Vamos a la siguiente. Pondremos, ¿no? Balance en la primera etapa. Balance en la primera etapa. ¿Cuál es la primera etapa? Esta parte está la mezcla, ¿no? Entonces podemos sacarle un pequeño screen a esto y acá hacer algunos ajustes. Estamos y hasta acá sería la primera etapa. Podemos agrandar si alguien desea, ahí está, ¿no? Primera etapa. ¿Qué decíamos? Balances sencillos hacemos acá, ¿no? ¿Cuál sería el balance más sencillo que podemos hacer? Que la suma de entradas es igual a la suma de salidas. ¿Quiénes ingresan acá? Entran la alimentación más el disolvente. ¿Quién sale? La mezcla. Tenemos la alimentación y el disolvente. Tranquilamente sabemos cuánto sale de mezclas. 1000 más 400, 1400 kilogramos. ¿Listo? Ahí está la mezcla. Es el balance más general. Ahora hagamos un balance por componentes, ¿no? Balance por componentes. Lo más habitual es para quién? Para el soluto y para el disolvente, del inerte se halla por diferencia, ¿no? Si alguien quiere puede hacer del inerte o hincapié, pero eso ya depende de cada uno. Para el soluto. El balance viene de este balance general que dice alimentación más disolvente es igual a mezcla. Ahora, por componente, cada una de estas corrientes lo acompaño de la fracción en masa, ¿no? Fracción en masa de la alimentación, ¿de quién? Del soluto, estamos hablando del soluto. Del disolvente, fracción en masa del disolvente del soluto. Y la mezcla, fracción en masa de la mezcla del soluto. Todo es referido al soluto, ¿no? Ahí está, soluto, soluto y soluto. Ahí estamos. ¿Cuál de estos vale 0 para ir eliminando alguna variable de forma directa? La fracción en masa del disolvente del soluto vale 0, 0 por algo, esto será 0 nomás. Entonces, ¿qué puedo hallar? Puedo hallar la composición de la mezcla referida al soluto, que sería igual. F ¿cuánto valía? 1000 kilogramos. Aquí pondremos 1000 kilogramos por su fracción del soluto. La fracción del soluto es 0.25. Todo esto sobre la mezcla. La mezcla era 1400. 1400. Entonces, ahí está la composición de la mezcla referida al soluto. ¿Qué tendríamos acá? 1000 por 0.25 harían 250 entre 1400. Esto nos da 0,1786. 0.1786. Listo. De similar forma voy a hacer ¿para quién? Para el disolvente.
Para el disolvente, lo mismo. Alimentación más disolvente es igual a la mezcla. A cada una de las corrientes acompaño por sus fracciones. Fracción de la alimentación referida al disolvente, fracción del disolvente referida al disolvente, fracción de la mezcla referida al disolvente. Ahora todos nos referimos al disolvente, ¿sí o no? ¿Qué diríamos? ¿Algo es cero? Sí, la fracción del disolvente en la alimentación es cero. Ahí está, entonces todo esto va a ser cero nomás. Ya puedo hallar tranquilamente la fracción en masa de la mezcla referida al disolvente. Entonces, ¿qué diríamos? Fracción en masa de la mezcla referida al disolvente va a ser el disolvente, que era 400 kilogramos, por su fracción es 1, todo el disolvente se encuentra en estado puro, sobre la mezcla, 1400 kilogramos. Aquí voy a dar kilogramos por si acaso, para que se cancelen las unidades. ¿Cuánto nos da esto? A ver, 400 entre 1400 harían 0.2857. Entonces acá podríamos poner 0.2857. La fracción de la mezcla referida al disolvente, 0.2857. Si alguien desea hallar del inerte, ¿qué es lo único que tiene que hacer? Puede hacer el mismo balance. Si alguien desea, puede hacer el balance. Y si no, simplemente, ¿no? La fracción, mejor dicho, de Z sería en este caso, ¿no? Fracción de la mezcla referida al inerte va a ser 1 menos las otras fracciones. La suma de fracciones siempre tiene que dar 1, sean molares o en masa. Menos 0,1786 menos 0.2857. Entonces sería 1 menos esa diferencia nos da un valor de 0.5357. Listo. Ahí está la fracción del inerte, si es que alguien, si es que les pidiera ese dato, ¿no? Ya, ¿qué más? Ya una vez hecho esto, ya podemos pasar al método gráfico. Estábamos acá, ¿no? En el método gráfico. Ya hemos ubicado este punto y demás. Entonces, ¿qué haríamos acá? A ver, ¿qué haríamos? A ver, un instante. A ver, esto nomás lo copiaremos. Para que vayamos a la parte gráfica. Ahí está la gráfica. A ver, los cortaremos y demás para ir haciendo las lecturas correspondientes. A ver, ¿cuál era el paso 0? Construir en el diagrama la curva del refinado residuo. Ese paso 0 si desean, ¿no? Entonces, ya hemos construido esta curva del refinado residuo dependiendo del tipo, ¿no? En este caso era el tipo 2, puede ser tipo 1, puede ser tipo 3. Paso 1, en el diagrama ubicaremos los siguientes puntos: la composición de la alimentación y la composición del disolvente, ¿sí? En nuestro caso, ¿cuál es la composición de la alimentación que le estamos llamando punto P? La composición de la alimentación, ¿cuál es? Si recordamos, vayamos a las fracciones. Recuerden que en acá leemos disolvente y soluto de forma directa, así que solamente voy a anotar eso. Del disolvente no hay nada, del soluto es 0,25. Entonces, del disolvente era 0 y del soluto es 0,25. Entonces ahí está. Podemos ubicar este punto que le llamamos P en forma general, se puede llamarlo otro nombre, ¿no? Del disolvente 0 no subo nada en la línea vertical, en el eje horizontal del soluto 0,25. Por acá debe estar. Aquí está nuestro punto P. Listo. ¿Ven? Si tuviera algo de disolvente, este punto P, vean, puede estar más por acá, más por acá, más por acá. No necesariamente va a estar en un lado del triángulo.
Puede ocurrir, depende del problema. Es importante recalcar eso. Punto P. Y el punto Q es del disolvente. ¿Cuánto es? La fracción del disolvente era 1, la fracción del disolvente del soluto era 0, el disolvente era puro, si recordamos, ¿no? Ahí está. El disolvente 1 del soluto 0. Ahí está. Del disolvente 1, soluto 0. Este sería nuestro punto Q. Les recalco, igual esto puede venir mezclado el disolvente, puede, por recirculación, por algún sistema de recuperación, pueden venir mezclado con algo de soluto. El punto puede estar por acá, por acá, por acá. No importa, los pasos son los mismos, uniríamos P con Q, con cualquiera de los puntos que esté acá, o si el punto P está acá, es igual, tendríamos que unir de acá hasta el punto que nos diga. Por ejemplo, si fuera acá, desde acá, tendríamos que unirlo, sí, desde acá deberíamos unir con una recta hasta ahí, ¿no? Simplemente depende de los datos del problema, la secuencia que hemos visto no cambia. Y en este caso es algo bastante ideal, pasamos de P a Q, a ver, recuperamos esta recta, desde P hasta Q. Ahí está, desde P hasta Q. Hago hincapié otra vez, ustedes en su casa deberían trazar líneas finas, acá hacemos líneas un poco más gruesas para que se note mejor los trazos. Pero en casa mejor, si sus líneas son finas, para hacer unas lecturas mejores. Listo, ya hemos hecho esto, ¿no? Ya hemos puesto los puntos y hemos trazado las rectas desde P a Q. Paso 3, ubicar en el diagrama el siguiente punto, la composición de la mezcla. Si recuerdan, la composición de la mezcla, y tenemos que hacer hincapié que esta composición debe tocar en algún punto esta recta, ¿sí? Otra vez lo que se les decía, ¿no? No puede ser que la mezcla les dé por acá o por acá, no, tiene que estar dentro de esta recta, puede estar acá, más abajo, más arriba, la idea es que tiene que tocar en algún punto a la recta que usted se ha graficado, ¿no? Si no toca en algún punto, entonces revise sus cálculos o revise su gráfica, algo ahí está pasando. Entonces el punto de la mezcla sería Z de la mezcla del disolvente y Z de la mezcla del soluto. ¿Cuánto de disolvente y soluto? De disolvente 0.2857. 0.2857. 2857. Del soluto en este caso, ¿cuánto era? 0.1786. Ubicamos este punto. 0.2857. Está por acá, ¿no? Y del otro es 0.1786, ¿no? Vean, de acá 0.28 y 0.17, 0.18 prácticamente, ¿no? Entonces, acá estaríamos, a ver. Voy a agrandar esta parte para que se note un poco mejor. 0.2857 ya lo teníamos de acá, ¿sí o no? Entonces, vean, de acá. Y 0.18, ¿no? ¿Coinciden? Sí, parece que sí, ¿no? Seguramente casi se nota mejor esto debido a lo que usted está manejando. Ahí está el punto de la mezcla. ¿Listo? ¿Está dentro de la recta? Sí. Un buen índice. Finalmente, ¿qué dice? Trazar una recta que parta del origen desde este inerte. Ahí está, lo podemos poner desde acá, ¿no? Desde este punto hasta, y que pase por M al lado opuesto, ¿no? Hasta el lado opuesto, dice, pasando por el punto M. Desde el inerte, que pase por la mezcla y que llegue a tocar la hipotenusa, si deseamos, ¿no? A ver, podemos trazar esa recta desde el inerte, que pase por la mezcla, y está pasando por la mezcla. Ahí sería aproximadamente, ¿no? Podemos poner esto de otro color para que se note un poco más. Ahí está. Y bueno, el grosor un poco porque a veces es necesario para que se note un poco mejor. Listo. Entonces, una vez que hacemos esto, ya podemos leer las composiciones, tanto del extracto como del
refinado, si recordamos. Podemos hacer esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué diríamos? En este punto voy a leer la composición de quién. En la hipotenusa voy a leer la composición del extracto, hemos dicho. ¿Sí? En cambio, en acá, en el punto donde choca la línea del refinado que está roja, aquí voy a leer la composición del refinado. Entonces, mucho depende de eso. Entonces, del refinado, vean, si leemos en el diagrama, ¿cuánto será? 0,24 parece, ¿no? Aproximadamente acá 0,15 más o menos. Seguramente usted tiene este diagrama más escala en casa, debe tener mejores resultados. Aquí del extracto 0,62 parece, ¿no? O 0,6, a ver, tendríamos que ver mejor dónde choca. Es la dificultad de que el punto esté muy arriba o muy abajo, ¿no? Entonces, a ver. Digamos que va por acá para no complicarnos mucho. En caso usted tiene las lecturas, si va un poco más arriba, abajo, tiene que ser más exacto. En acá no podemos tener tanta exactitud. Digamos que es 0,6 y 0,4. Ahí está, las composiciones del extracto. Listo. Si es un poco más arriba, 0,62, 0,38 le va a dar. Eso ya depende de su gráfica y de su trazo. Y mejor si tiene trazos finos, para que sean mejores. Acá es poco complicado eso, porque si no, no se va a poder visualizar bien las líneas. Ya. Entonces, dicho eso, ya podemos anotar, ¿no? Ahí está. Entonces, diremos de la gráfica. Podemos ver las proporciones tanto del extracto y refinado. Diríamos del extracto. ¿Qué datos tenemos? La composición del extracto, composición del extracto, composición del... Bueno, solamente se leen dos de forma directa, ¿no? Del soluto y del disolvente. Este es el extracto de disolvente que se lee en el eje vertical, hay 0,6, de soluto es 0,4. Entonces, ¿cuánto habría de inerte? La fracción del extracto del inerte sería 0, ¿no? Porque la suma tiene que dar 1, entonces no hay otra alternativa, tiene que ser 0. Nuevamente tenemos del refinado. Del refinado de similar forma, ¿no? El refinado es parte sólida, su composición se denota con X, la parte líquida es con Y. Vean esa diferencia. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Y del refinado, Y del refinado. ¿De quién? Del soluto y del disolvente que se leen de forma directa en la gráfica. Del refinado, a ver, ¿qué habíamos dicho? 0,24 parece, ¿no? El disolvente, 0,24. Del soluto, 0,15 parece. ¿Cuántos serían del inerte? Una simple diferencia, ¿no? Entonces, la composición, mejor dicho, aquí es X, perdón, del refinado es sólido, ¿no? Estamos ahí buscando esto, pues X del refinado, entonces sería lo propio, X del refinado referido al inerte. ¿Sí? Como es sólido, usamos X para las corrientes sólidas. Para las corrientes líquidas, Y. O fase pesada y fase ligera, si desean. La composición del refinado del inerte será la diferencia, ¿no? 1 menos 0,24 menos 0,15. Esa diferencia nos va a dar la fracción. En este caso, ¿cuánto sería? Tenemos 0,61. 0,61. Listo, ya tenemos las composiciones. Ahora me pide la cantidad de extracto y refinado. Estos son composiciones, no son cantidades. ¿A qué me refiero? ¿Cuánto de extracto y refinado salen de acá? Pueden ser por acá 500 kilos y por acá 900 kilogramos o viceversa. Es lo que me pregunta en realidad el problema. Entonces, nuestra segunda etapa, podemos hacer lo siguiente. A ver, ¿qué diríamos acá?
está la gráfica. Diríamos balance en la segunda etapa. Balance en la segunda etapa. ¿Qué tendríamos en nuestro balance de la segunda etapa? Lo que ya decíamos anteriormente, ¿no? En este caso ya tenemos las fracciones de cada uno y va a ser más sencilla la solución. A ver, esta parte me interesaría, a partir de la mezcla y la separación mecánica. Ahí estamos. Ya, esto un poco lo podemos agrandar. Listo. ¿Qué haríamos acá? Ya podemos ir viendo algunas cosas, ¿no? Podemos llenar ya algunos datos de las fracciones. De la mezcla, por ejemplo, ya tenemos sus fracciones, ¿no? Del soluto y del disolvente. Del soluto, ¿cuánto era de la mezcla? 0,1786. 0,1786. Del disolvente era 0,2857. 0,2857. Y del inerte podemos llenar, en realidad los balances más son con soluto y disolvente, ¿no? Refinado o extracto con R, ¿no? Que nos interesaría su composición. Como es sólido, con X, ¿no? X del refinado del soluto, X del refinado del disolvente. Lo hemos hallado eso de la gráfica, ¿sí o no? 0,15 y 0,24. Esto es 0,15, esto es 0,24. Y del extracto, que es fase líquida, se denotan con Y, ¿no? Y del extracto del soluto, Y del extracto del disolvente. Esto igual ya hemos visto, 0,4 y 0,6, ¿no? 0,4 y 0,6. Listo. Entonces, simplemente un nuevo balance y ya podemos hallar el residuo y el extracto. ¿Cuál sería el balance? Entradas es igual a salidas. Suma de entradas es igual a la suma de salidas. ¿Quiénes ingresan acá? Simplemente está ingresando la mezcla. Mezcla es igual a salidas. ¿Quiénes son las salidas? El residuo o el refinado y el extracto. ¿Qué más tenemos? Referidas a un componente, podemos decir, ¿no? Referidas a un componente. Podemos referirnos al soluto. ¿Qué diríamos? Va a tener la misma forma, en realidad, no va a cambiar en nada, solamente que aquí van a estar acompañados por las fracciones, ¿no? Fracción de la mezcla, que lo vamos a denotar con Z. ¿Está? Z de la mezcla referida al soluto. Del refinado es la parte sólida, es X del refinado del soluto. Líquido es Y, ¿no? Y del extracto del soluto. Si reemplazamos datos, se forma un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, habíamos dicho. La mezcla, ¿cuánto era? 1400, si recordamos. M valía 1400 kilogramos. Esto ya lo hemos visto, porque ingresaban 1000 de alimentación y 400 de disolventes. Entonces, la mezcla era 1400. Entonces, aquí, ¿qué tendríamos? Que el refinado más el extracto nos da 1400 kilogramos. Acá de forma similar. Podemos ya reemplazar estos datos, ¿no? Entonces, ¿qué diríamos? La fracción del soluto del refinado, ¿cuánto es? 0,15. 0,15 por el refinado más del extracto. El extracto referido al soluto, ¿cuánto es? 0,4. 0,4 del extracto es igual a de la mezcla 1400 por su composición referida al soluto, ¿no? Estamos haciendo solamente del soluto, ¿ven? Soluto, soluto y soluto. Si alguien quiere, puede hacer del disolvente, ¿no? En lugar de usar esto, puede usar para el disolvente. Y si alguien desea, para el inerte puede ser eso. No hay mucho problema en realidad. De la mezcla, la fracción del soluto es 0,1786, ¿no? 0,1786. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Dejo para criterio de usted la forma de resolver. Puede usar sustitución, igualación. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Resolver el sistema.
Porque al resolver el sistema, usted va a hallar cuánto de residuo y cuánto de extracto va a salir de su sistema de extracción sólido-líquido. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos acá? Tendríamos lo siguiente. A ver, si ponemos, vamos resolviendo esto. ¿Qué tendríamos? A ver, pueden corroborar estos resultados en casa. El refinado es 1239.84 kilogramos. Y el extracto es 160.16 kilogramos. Listo. Entonces, con eso ya estaría concluido el presente problema.